Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. Hola a todos y bienvenidos a este espacio que decidí crear hace un tiempo. Tenía muchas ganas de compartir esto con todos ustedes porque empecé a ver esta enorme necesidad de divulgar lo que me interesa, lo que me gusta, lo que sé sobre ciencia, pero de una manera más cotidiana, llevadera, digerible para todos y que pueda ser parte de tu día a día y acompañarte en tus viajes en auto, en algún viaje de larga distancia que hagas, mientras estás por ahí caminando, haciendo ejercicio. Me gustaría acompañarte y darte todo este contenido de valor para que aprendas algo nuevo, algo útil, algo que puedas sumar a tu vida. Yo soy Delfina Selaski, si no me conoces, yo soy ginecóloga. Vengo de una formación tradicional de la ginecología, la cual considero que fue súper necesaria para mi vida porque es una especialidad que me apalancó en todo esto de la ciencia de la ginecología y me introdujo a una especialidad maravillosa donde pude conectar con mujeres y con la salud femenina. Y un tiempo después de mi formación de la residencia empecé a volcarme a todo este mundo de la medicina funcional, la medicina de precisión, que seguramente por ahí si me ves en redes o me has visto en entrevistas, escuchás y decís qué es, qué implica. Y no es una medicina alternativa, no está proponiendo nada distinto, es un enfoque de la salud, en mi caso la salud femenina, que está apalancada, apuntalada en todas las ciencias básicas, todas esas cosas que aprendemos en los primeros años de la carrera de los médicos. Los médicos vamos primero a la célula, a la bioquímica, a la fisiología, eso que pasa a nivel microscópico, y después a medida que avanza la carrera vamos a los síntomas, a los diagnósticos, a las dolencias y a medicar a nuestros pacientes, que es lo que más nos interesa, es ofrecerle una solución a la gente. Pero a mí me pasó que empecé a ver una enorme necesidad suena mal decir mercado cuando uno es médico, ¿verdad? Pero en la gente que se acercaba a mí, de esto de sí, te soluciona el problema que tenés ahora, pero ¿cómo sigue tu vida después? ¿Cuál es la calidad de vida que vas a tener después? ¿O cuál es la calidad de vida que está circundando ese problema que hoy me traes? Es una medicina un poco más profunda, es una medicina un poco más holística y es una medicina que va a la ciencia ahí detallada de lo que tu cuerpo está haciendo que hoy se traduce en un síntoma. Y todo este viaje empezó cuando yo terminé la residencia, que yo me sentía rarísima. Probablemente hayas escuchado esta historia varias veces en entrevistas que me hicieron o en alguna de mis redes, y yo me sentía muy extraña. La verdad que para aquellos que no conocen de qué se trata la residencia, son nuestros años de esa formación pura y dura de la especialidad. Son 4 años donde hacemos esa inmersión plena dentro de nuestra especialidad. Estamos, en mi caso, por ejemplo, haciendo partos, cirugías, atendiendo pacientes, formándonos a fuego para ser especialistas que prácticamente podamos hacer esta especialidad o ejercer nuestra especialidad casi que con los ojos cerrados, ¿no? Nos tiene que salir como algo natural, como andar en bicicleta. Entonces eso requiere un entrenamiento muy arduo que, si bien es muy exigente, es realmente algo necesario, es por lo que tenemos que pasar. Y en la residencia, además de un trabajo duro, incesante y horas sin dormir, porque tenemos que estar de guardia, hay una curva de aprendizaje, como todo, aprender toda habilidad en la vida, pero es una curva de aprendizaje muy particular que se da con seres humanos. O sea, no hay planillas de Excel, no hay documentos, no hay cosas inertes, intangibles, son personas. Vos estás aprendiendo con una persona, vos estás aprendiendo a operar con una persona. Entonces hay un montón de desgaste también emocional, desgaste de la empatía. Entonces todo esto fue armando como una especie de bola de nieve que cuando yo terminé esos 4 años me sentía obviamente muy cansada. Y uno dice, bueno, descansas unos días, descansas unos meses, te recuperas. El cansancio no paraba, se me caía el pelo, mi composición corporal estaba un poco extraña, empezaba a aumentar tejido adiposo en el abdomen, un lugar donde habitualmente yo no aumentaba tejido adiposo. Yo aumento tejido adiposo como todas las chicas, en glúteos, en piernas, como todas, y mi cuerpo estaba raro, mi ánimo estaba raro, me sentía bajón, pero no era una depre. De hecho, fui a colegas a que me
me revisen, hacerme interrogatorios, hacerme laboratorios, pensaba que era mi tiroides. Me hice chequear por colegas, no por mí misma. Tuve visiones objetivas de lo que me pasaba y no tenía respuesta. Estaba súper cansada todo el día, llegaba la noche y no tenía ganas de dormir. Le faltaba como una sal a mi vida desde el punto de vista anímico y yo sentía que era el momento que tanto esperé. Yo me quería graduar de la residencia, ser especialista, empezar a ejercer y no tenía energía, no tenía ganas. Yo me quería jubilar, ¿verdad? Entonces dije, bueno, acá hay algo que está mal. Y empecé a investigar. Siempre me gustaron las ciencias básicas, siempre me gustaron estas cosas de los primeros años de la carrera. Y empecé a investigar un poco de todo esto de la medicina funcional y la medicina de precisión. Y empecé a descubrir todo este mundo en el cual encontré respuestas a esos síntomas que yo veía en mis pacientes, incluso las cosas que veía en mí misma. Empecé a encontrar que el cuerpo no se autodestruye, no está roto porque sí. En medicina funcional vos te acercás a nosotros y sí, tenés un dolor de cabeza, te lo vamos a hacer pasar con fármacos porque no renegamos de aquello que aprendimos, pero vamos a empezar un proceso de indagatoria y de rascar ahí bien hacia el fondo de lo que te pasa para entender por ahí qué nutrientes están faltando a las reacciones químicas de tu cuerpo para ver por qué ese dolor de cabeza se está presentando. Si es una contractura, ¿de dónde viene? ¿Es de una esfera emocional? ¿Es de algo digestivo? ¿De dónde viene? La salud tiene un montón de aristas que hay que explorar y si bien te vamos a sacar el síntoma en ese momento, nos vamos a poner a indagar un poco cuáles son todos los elementos de tu vida que te llevan a pasar por eso. Y nosotros somos una bola de reacciones químicas, somos un conjunto de reacciones químicas. Y si alguna vez diste química en el colegio, seguramente vas a entender de qué estoy hablando, porque para que una reacción química se produzca hay que tener ingredientes, cual si fueras a hacer una torta, y esos ingredientes tienen que tener sus pequeños condimentos, tiene que haber algo de energía, algo de un proceso, esa licuadora, lo que sea, para que finalmente obtengas la torta. Y la torta será un neurotransmisor que te ponga de buen humor, una hormona que te haga funcionar. Van a haber distintos productos que nuestro cuerpo está elaborando constantemente día tras día. Entonces, toda esta fatiga, todo este cansancio que yo sentía, me hizo ir a esa bioquímica detrás de esas cosas que pasan en nuestro organismo. Empecé a descubrir el uso de ciertos nutrientes, el valor de la alimentación, el valor del contacto con la naturaleza, el valor de cosas como las relaciones interpersonales, el propósito en la vida, los procesos fisiológicos que muchas veces no están ocurriendo como deberían, pero nosotros normalizamos. Entonces empezó una manera de encarar mi consulta muy distinta, de interrogar cosas que antes no interrogaban y que para mí por ahí no eran del todo relevantes. Y empecé a ver, en mi caso, la salud femenina desde otro lugar. Empecé a ver chicas que tenían cosas muy parecidas a las mías sin haber sido residentes, por ahí porque fueron madres, por ahí porque fueron madres y justo entregaban su tesis, justo tuvieron un ascenso o simplemente piensen el desgaste que implica para el organismo tener nuestro ciclo mes a mes, todos estos cambios hormonales por los que pasamos nosotras y esta cosa que tenemos las mujeres yo diría que es algo como maternal, de absorber mucho lo que le sucede al resto, a nuestro alrededor, que es muy similar a esa curva de aprendizaje que yo tuve que hacer con la residencia, de aprender con otro ser humano. Nuestra empatía, al contrario del varón, transita como por otro nivel. Fíjense nomás en la relación padres e hijos, madre-padre con los hijos. La madre a veces siente más las cosas en el corazón que el papá, y no es que el papá sea un frío y un indolente, pero nosotras tenemos esa característica, las mujeres tenemos esa particularidad de tener una empatía, ese instinto maternal, por más que no sea a través de los hijos, pero hay cosas que nos van desgastando y nos van drenando. Y lo que empecé a entender es que en este mundo nosotros vivimos expuestos constantemente a un montón de estímulos adversos. Y como te dije al principio, no es que nuestro cuerpo está roto, no es que nuestro cuerpo dejó de funcionar, no es que yo soy vieja y por eso pasa esto, sino que tenemos que empezar a verlo desde otra vereda, desde pensar que eso que está haciendo tu cuerpo es en realidad un cambio adaptativo. Esa grasita que se te está acumulando, sí, está bien, es porque comiste más y no te moviste tanto, pero es un mecanismo de supervivencia. Tu cuerpo siempre está tratando de sobrevivir. El ejemplo que siempre le doy a mis pacientes es pensar en gente que pasó por situaciones súper adversas,
pensás. Por ejemplo, la gente que se quedó varada en los Andes en aquella tragedia en los 70s, fíjate cómo hubo organismos que sobrevivieron hasta las últimas consecuencias y lo más extremo de los ambientes en los que tuvieron que transitar, y el cuerpo siempre va a batallar hasta lo último. Entonces, siempre que a vos te está pasando algo a nivel físico, tenés que pensar que tu cuerpo de algo se está defendiendo, contra algo está luchando y ante algo está tratando de sobrevivir. Esa es la premisa de la medicina funcional, y lo que hacemos es explorar los procesos que llevan al síntoma, ¿sí? ¿Cuáles son los ingredientes de esa reacción química que están o no funcionando? Y te hacemos pasar el síntoma, pero vamos a apuntalar cosas para que vos te sientas mejor a lo largo de tu vida, a pesar de que este síntoma aparezca o no vuelva a aparecer nunca más. Hacemos como un borrón y cuenta nueva. El tipo de estímulos adversos ante los que nosotros podemos vivir son múltiples, ¿sí? De repente por ahí te va a parecer que te estoy diciendo que estás viviendo en un mundo mega agresivo, pero hay cosas que por ahí vos escuchás ahora y vas a decir son recontra normales en mi vida, y son cosas que agreden al organismo, ¿sí? Si somos personas que vivimos en ambientes urbanos, en ambientes en el que típicamente vive la mayoría de los seres humanos, seguramente vas a vivir este tipo de cosas. El primero, la calidad del sueño. Muchísimas personas no duermen bien, ya sea por deber o por placer, porque puede ser que, por ejemplo, no sé, tengas un hijo pequeño y por eso no andes durmiendo bien, o porque te quisiste quedar a ver esa serie ahí a la noche y por eso te dormiste tarde, o saliste con amigos y te dormiste tarde. Pero en nuestra rutina habitual, la mayoría de las personas tenemos una mala calidad del sueño por distintos motivos, ¿sí? Porque por ahí el estrés diario no hace que el cerebro realmente se apague de noche y tengamos un sueño de calidad. Entonces eso trae a consecuencia una mala oxigenación de nuestras células, y una célula que está mal oxigenada no va a funcionar, no va a ser eficiente para producir energía, para producir todo lo que tiene que producir durante el día. Y si vos te pones a analizar con detenimiento cuál es la calidad del sueño de tus pacientes, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas no dormimos bien. Y no se trata de darle un ansiolítico y que duerma. Hay procesos químicos en el cerebro y procesos hormonales que te llevan a dormir mejor o peor. Y esas son cosas que nos van oxidando, nos van agrediendo de a poquito, y nosotros nos ponemos en un estado de supervivencia. No estamos diseñados para dormir poco, trabajar full, entrenar, ser mamá, ser profesional, ser papá, hacer todo lo que tenemos que hacer y no tener nuestro debido descanso. También, hoy por hoy, somos seres humanos que estamos muchas veces expuestos a malos combustibles. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nuestras células, cuando consumen algún tipo de alimento, producen energía. Ese es el intercambio básico que hay con nuestras células. Y vos imagínate, como un motor que produce energía, va a tener su tubo de escape, va a tener su caño de escape. Cada vez que pisas el acelerador va a haber una liberación de gases que nadie quiere ponerse a respirar esos gases, inhalar esos gases, pero tenemos la capacidad en este planeta, por suerte, de disipar esos gases y no estamos todos constantemente inhalando caños de escape. Las células hacen algo muy parecido. Cuando vos te comes algo hipercalórico, por ejemplo, tus células captan toda esa energía, esas calorías que le aportó ese alimento, aprietan el acelerador, generan energía con todas esas calorías que vos le diste, pero va a haber un residuo tóxico como en toda reacción química, ¿sí? Nada se pierde, todo se transforma, dice la física. Entonces se va a transformar en ese residuo tóxico. Tenemos la habilidad nosotros de neutralizar esos residuos tóxicos, de hacernos cargo de esos residuos tóxicos. Incluso cuando tenés un virus, los residuos tóxicos te van a ayudar a que vos elimines ese virus, pero hay un límite. A medida que nos vamos haciendo grandes, perdemos un poco esa capacidad de neutralizar este tipo de residuos tóxicos, y nuestra habilidad para hacerlo se va a ver afectada cuanto más agresión tengamos, cuanto más residuos tóxicos generemos. Entonces, si por ejemplo, te doy un ejemplo muy cotidiano, comes mucho y a cada rato es una carga calórica, es la generación de estos residuos tóxicos a cada rato, y a eso sumale que no estés descansando, a eso sumale que el ambiente esté lleno de toxinas que tu cuerpo tiene que constantemente estar neutralizando, sumale a que te pesques un virus, sumale a que tenés estrés laboral. Todo esto requiere energía. Vos pensás que para aguantar una reunión con un jefe que no soportás, tu cuerpo tiene que hacer un montón de ejercicio de la energía. Tiene que generar toda esa energía para soportar, para atender, para prestar atención. Y eso va a tener su residuo tóxico. Eso nos va a oxidar. Entonces vivimos en un mundo que constantemente y por distintas razones nos está oxidando, y nosotros nos estamos adaptando a esas cosas. Cada vez que nosotros nos adaptamos a esto de lo adverso, hay nutrientes,
hay procesos químicos, hay un montón de cosas que se van deteriorando. Y mientras somos jóvenes, somos súper resilientes a todo eso, y a medida que nos vamos haciendo grandes, ya todo ese selenio, todo ese magnesio, todo ese complejo B que se nos fue para soportar un evento adverso, que entre, no sé, un ladrón a tu casa, ya no se repone con tanta facilidad. Y una de las cosas que observa la medicina funcional es que también la calidad de los alimentos, como te dije, los malos combustibles hacen que sí entran calorías, pero ¿de qué tipo? ¿De qué calidad? Inclusive nuestra agricultura hoy en día no es esa de la huerta del fondo de tu casa, es una agricultura un poco más industrializada. De repente una fruta que vos te comes súper saludable se tuvo que arrancar de un árbol o de una planta mucho antes de su proceso de maduración para llegar linda al supermercado. Entonces, no te quiero amargar con todo esto, pero lo que te quiero decir es que tu vida adulta está siendo expuesta a eventos adversos como los que a mí me pasaron en la residencia, a los cuales constantemente te tenés que adaptar para sobrevivir, porque para esto viniste a esta vida, y que encima no tenés los combustibles, los nutrientes para hacer frente a todo eso. Entonces un día te despertás y tenés jaqueca, un día te despertás y tu ciclo es irregular, tenés depresión, sos hipertenso, empiezan a pasar todas estas cosas que ahí recién entra la medicina. Sí, ahí recién entra el fármaco, ahí recién entramos a tratar. Y está bien, porque nadie te va a dejar que andes por la vida flotando con tu hipertensión hasta que te dé un infarto, pero nos empezamos a dejar de preguntar qué es lo que nos llevó a esto. Esta es la premisa de la medicina funcional. ¿Qué es lo que te trajo a este síntoma? ¿Qué serie de cosas, qué dominós fuiste tumbando con tu salud que hoy te trajeron a este escenario? Te vamos a dar el antidepresivo, te vamos a dar eso que te va a sacar del pozo, pero vamos a empezar a evaluar qué combustibles metes en tu día a día, qué conversaciones tenés en tu día a día, qué vínculos hay en tu día a día, qué nivel de desgaste tiene tu cuerpo día a día. Y a mí me pasó, cuando empecé a descubrir todo esto, que la salud femenina me parecía totalmente negada de lo femenino. La salud femenina me parecía como totalmente separada de nuestra esencia femenina. Por darte un ejemplo súper simple, chicas con irregularidades de su ciclo. Vos pensá, volviendo a lo que te dije antes, que estamos diseñados para sobrevivir. Y una de las facetas de la supervivencia es traer nuevas especies a este mundo. Ovular, reproducirnos, es uno de los roles principales de la continuidad de esta especie. Por más que vos en el alma o en el corazón por ahí no quieras un hijo, estás diseñada como mujer para eso, ¿sí? Entonces, cuando el ciclo empieza a ser irregular, cuando empieza a haber esta desarmonía de hormonas, cuando empiezas a dejar de ovular, por ejemplo, por un ovario poliquístico, la propuesta de la medicina en la que yo me formé era darle un anticonceptivo a estas mujeres. Era aplastar sus hormonas a una meseta, provocar que no ovulen, ¿sí? Porque el anticonceptivo me parece un invento maravilloso de la ciencia, me parece algo que ha empoderado a mujeres alrededor de toda la humanidad, me parece genial, pero compensarlo como tratamiento, ¿sí? Es un poco contraintuitivo ir en contra de aquello para lo que tu cuerpo está diseñado, aquello para lo que tu cuerpo está diseñado para la supervivencia, ¿sí? Entonces, aplastar todas tus hormonas, ponerlas en una meseta y provocar que no ovules, sí, te hace pasar el síntoma. Pero ¿qué es lo que te trajo a esa situación? A esa situación de adaptación a lo adverso. ¿Por qué tu cuerpo está detectando cosas allá afuera que te dicen, hey, mejor no continuar con la especie acá, porque allá afuera la cosa está muy fea? Ese es el razonamiento que tenés que hacer. Tenés una artritis, ¿sí? Tus articulaciones están diseñadas para darte movilidad, imagínate como un animal primitivo, para agarrarte de cosas, para poder huir ante el peligro. ¿Por qué se están poniendo rígidas y dificultosas de manejar? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. ¿Ante qué agresión está reaccionando tu cuerpo? ¿Tenés la genética? Sí tenés la genética. La genética puede cargarte toda la pistola de balas si vos querés, pero la epigenética, lo que está pasando alrededor de los genes, es lo que va a tirar del gatillo y va a hacer que vos sientas el síntoma. Entonces, si bien vas a tomar algo para que se te pase tu crisis reumatoide, si bien vas a usar una hormona para que se regularice tu ciclo, la pregunta que tenés que hacerte es: ¿por qué mi cuerpo no está en esta armonía de transitar en el ambiente en el que vivo? ¿Por qué se está poniendo en modo supervivencia y ya traspasó los niveles de la supervivencia y ya está en modo de autoagredirse? Todas estas preguntas nos tenemos que hacer y son todas las preguntas que a mí me enseñó a hacerme la medicina funcional y de precisión.
Por supuesto, no te estoy proponiendo que vivas en una burbuja, no te estoy proponiendo que tengas la huerta en el fondo de tu casa y que te amargues escuchando todo esto que te digo, sino que empecemos a entrar todos en un nivel de conciencia de que la salud pasa por todos lados, ¿sí? Yo empecé a ver todo esto en mis pacientes mujeres, lo empecé a ver en mí misma cuando salí de la residencia, como te conté, y empecé a sentir que estábamos encarando la medicina desde el lugar equivocado. Desde este buscar la dolencia para ofrecerle la solución, que me encanta y me parece que es lo más gratificante de la medicina, pero ¿cuántas conversaciones estamos dejando de tener con nuestros pacientes? Entonces la propuesta de este enfoque de la medicina es invitar un poco más al diálogo, invitar un poco más a un interrogatorio más profundo, tomarnos más el tiempo de hablar y de conocernos con nuestros pacientes y de entender qué tipo de cosas forman parte de su día a día, qué tipo de cosas son parte de sus hábitos, de sus gustos, de las cosas que les hacen sentir plenas, plenos, qué cosas llenan su vida y su corazón. Todo es relevante. A veces a mis pacientes yo le pregunto cosas en el consultorio y le digo, no es de chusma que te estoy preguntando, todo tiene una relevancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi caso, que yo repongo hormonas. Hay una hormona que está muy de moda. Vas a escuchar por ahí la DEA, una hormona que está súper de moda, es la hormona de la juventud, te da deseo sexual, te da buena composición corporal, te da lindos músculos, te da todo, ¿verdad? Y es una hormona que naturalmente se nos deteriora a medida que nos vamos haciendo mayores. Y entre las amigas muchas veces se indican DEA. Lo mismo la testosterona. La testosterona es una hormona masculina que las chicas últimamente se las andan reponiendo mucho. Y está bien, yo estoy de acuerdo con la reposición hormonal, pero la reposición de hormonas no es algo tan simple como falta y le doy. Veo que en las métricas de laboratorio le falta y le doy esa hormona. Veo que me refiere a un síntoma como no tengo buen deseo sexual y le repongo esa hormona. No es tan sencillo, ¿sí? Las hormonas son súper complejas, son muy particulares de cada mujer. En la medicina de precisión vamos de menos a más siempre con las hormonas. Las hormonas no son un guante que le calza a todo el mundo. Vamos de menos a más y le explicamos a nuestros pacientes, mira, tal vez ahora no sientas el efecto, pero vamos a ir subiéndole de a poquito. Y no solo eso, vos pensás que todas estas hormonas como la DEA y la testosterona que te mencioné, son hormonas que hacen a tu vitalidad, como te dije, a la energía, al deseo sexual y todas estas cosas. Pero en la medicina funcional nos ponemos a preguntar cosas que van más allá de una simple métrica de laboratorio, de un simple síntoma. Detrás de una falta de deseo sexual puede haber un montón de cosas. Puede haber un problema de vínculo con la pareja, ¿sí? Algo se diluyó ya entre ellos dos. Puede haber algo anímico que está pasando. Nosotros observamos todos los componentes antes de ir a insertar la hormona. Y también antes de poner una hormona a nuestros pacientes, también tenemos conversaciones como, por ejemplo, haces actividad física. La testosterona, si la pensamos fácilmente, es una hormona que está relacionada a la masa muscular, a la fuerza física. Si vos no desarrollas músculo, ¿para qué voy a ir a poner una testosterona? ¿Dónde va a ir a parar esa testosterona? Y lo mismo, si voy a medicar a mis pacientes, para lo que sea que los voy a medicar, siempre hay que tener en cuenta qué va a pasar con ese fármaco en el cuerpo de esa persona. No solamente aplacar el síntoma. Nosotros los médicos, cuando nos formamos con este concepto de que un fármaco entra al organismo, se metaboliza, se procesa y luego sus productos de desecho se tienen que eliminar. Y a veces yo veo un montón de gente que está tomando algún fármaco, algún antidepresivo, algún medicamento para la presión, alguna hormona, un anticonceptivo. Y cuando vos le preguntas, ¿y cómo vas de cuerpo? Y no, cada 2, 3 días. ¿Cómo estás eliminando ese fármaco? ¿Sí? Entonces la medicina funcional va a la fisiología, va a la bioquímica, va a todo eso que está pasando en el organismo, en todas sus reacciones químicas. Y como pudiste notar, a lo largo de toda esta charla te hablé de una experiencia personal, te hablé de un montón de cosas que tienen que ver con emociones, con vínculos, con cosas que suceden mucho más allá del dolor, de la dolencia del momento. Y en el contenido de este podcast, a lo largo de todas estas entrevistas, vos vas a empezar a darte cuenta que muchas veces acaba de venir gente que no es precisamente científica, gente que no precisamente es investigadora y viene de la ciencia pura y dura. Acá vos te vas a encontrar con personas que incluso han vivido cosas y te las vienen a contar.
porque la salud de cada uno tiene que ver con un montón de aspectos de la vida. Cómo transitamos un duelo, cómo transitamos un divorcio, cómo atravesamos la dificultad con algún hijo. Acá vas a escuchar historias que hacen a la salud desde todos los lugares, desde todas las veredas de esta vida y con todas las experiencias de distintas personas para que vos te puedas identificar con cada una de estas historias y construyas tu salud no solamente desde los medicamentos, no solamente pensando en la enfermedad, sino en una manera de encarar la vida. Así que te agradezco de corazón por estar acá. Ojalá te quieras seguir quedando acá conmigo para seguir aprendiendo sobre tu salud. Te prometo que te vamos a entretener, lo vamos a hacer bien sencillo y alcanzable para que encuentres un montón de consejos que te ayuden a vivir más y mejor. Nos vemos en la próxima. Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.